Hola, hola. ¿Esto? Hola, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? No sé ¿Escuchas si bien? tengo bien. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho, te escucho, te escucho. Ya, perfecto. Vamos a ver. ¿Cómo estás, Gino? Qué gusto verte después de tiempo. Sí, hermano, ¿cómo estamos? Todo bien. Escúchame, ya que estamos sobre la hora, bueno, básicamente como te dije, voy a ahorita lanzar la transmisión para Ujú. que en cuanto empiece, yo arrancaré con dos, tres palabras para iniciar el programa, presentarte y bueno, pues inmediatamente pasamos ya al tema que nos convoca. ¿Ya? Vale, bacán. Listo. Entonces, voy para allá. Dame un segundito. Ya, excelente. Gino, ¿me escuchas? Quería preguntarte si vas a necesitar Sí. alguna diapositiva, tal vez. No. No, no, no tengo, hermano. No. No, no, solo te preguntaba por si lo necesitas. Ok, no hay Ah, problema. ya. Un segundo y ya estamos al aire en un ratito. ¿Ya? Ah, ok, gracias.
muy interesante y poco discutido, tanto a nivel de la doctrina como de la jurisprudencia. Me estoy refiriendo al doctor Gino del Solivias, a quien damos la cordial bienvenida. Muy buenas noches, doctor Gino. Buenas noches con todos, un gusto saludarlos y en principio quiero agradecer al Centro Internacional de Estudios Jurídicos y al Estudio Jurídico ZH Consultores. Gracias por la oportunidad para dirigirme a ustedes. Doctor Gino, muy buenas tardes. Agradecemos también la cordial aceptación a esta entrevista. De hecho, el tema que usted plantea es muy interesante, debemos decirlo, y consideramos que, bueno, no se ha tratado mucho a nivel de doctrina ni jurisprudencia. En ese sentido, quisiéramos saber, bueno, el tema lo presentamos, es los cárteles en el tema de las contrataciones públicas. ¿Qué nos puede Ujú. señalar al respecto, estimado doctor Gino? Bueno, en realidad este tema, al parecer, es novedoso. Sin embargo, los cárteles en principio han existido siempre. Y en realidad el Código Penal ya había contemplado estas figuras en el antiguo artículo 241 del Código del 91. Sin embargo, fue modificado o fue derogado en realidad por la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, el Decreto Legislativo 1034. Sin embargo, lo que debemos de tener en cuenta es cómo nos introducimos al tema. Hemos escuchado nosotros a través de diversos medios de comunicación en los últimos años los escándalos de corrupción que involucran sobre todo a las contrataciones públicas, donde determinadas empresas o grupos de empresas conciertan entre ellos y copan el mercado de la contratación pública. Básicamente me refiero, un ejemplo es el Club de la Construcción. Sin embargo, en nuestro medio no es el único escenario, no es las únicas prácticas. En realidad, estas prácticas ya vienen sucediendo en diversas oportunidades. Incluso el Indecopi ya había identificado diversos actos a diversas empresas. También existen en jurisprudencia administrativa en la cual pues sancionan a estas prácticas anticompetitivas. ¿Cómo sucede el cártel? En realidad tiene mucha relación con el derecho a la competencia. Sabemos que en un mercado de economía social existe una libertad donde las personas podemos incluso ofertar precios, pero también existe una libertad donde los consumidores podamos elegir entre diversas ofertas. Pero ¿qué pasa cuando las empresas entre ellas conciertan para fijar, por ejemplo, los precios, ¿no? Entonces, estas prácticas, que son prácticas monopólicas, el derecho a la competencia ha desarrollado y ha distinguido y ha visto por necesidad reprimirlas. Así que en nuestra legislación estas prácticas están reprimidas administrativamente a través de sanciones de multas. Pero estas prácticas también trascienden al ámbito de la contratación pública. Ya no solamente vamos a hablar del derecho a la competencia, sino también del derecho de la contratación pública. En este escenario de la contratación pública, sabemos que para fijar, por ejemplo, el valor referencial de una consultoría de obra o una ejecución de obra, se recurre al valor referencial. Los funcionarios encargados de las contrataciones públicas son los responsables de obtener el valor referencial en una obra, por ejemplo, a través de un estudio de posibilidades que ofrece el mercado, donde se determinan el valor de partidas para una ejecución de obra. Sin embargo, en la práctica lo que sucede mucho es que existen grupos de empresarios que acuerdan entre ellos establecer un margen de precio para que resulten beneficiados ellos mismos. Así se reparten el mercado a un considerable precio
y resulta obviamente beneficiado el empresario. Entre estas conductas de colusorias, también participa el funcionario público. Y a veces nuestro delito de colusión, que está establecido en el artículo 384, resulta insuficiente. Y esto le está probando y se está probando en el caso del proceso judicial que se sigue al Club de la Construcción. Es más, si nosotros vemos las formalizaciones de investigación preparatoria, las resoluciones que se han emitido sobre las medidas limitativas de prisión preventiva, incluso nulidades, vamos a ver que la Fiscalía tiene un gran problema aquí de calificación de conductas. Existen conductas, por ejemplo, o imputaciones relacionadas a la colusión, es decir, cuando el funcionario ha otorgado la buena pro a una empresa determinada. Existen actos de lavado de activos cuando esta empresa determinada, que en realidad formaba parte de un conglomerado de empresarios que se han puesto de acuerdo y entre ellos se han repartido el mercado, obviamente que el ganador tiene que revertir las ganancias y realizar transferencias a todos los que participan en ese club o ese carrusel de construcción. Así que, por ejemplo, en Colombia, justamente, un caso parecido lo han llamado el carrusel de la construcción, porque esta práctica semeja a un carrusel, donde uno por uno va ganando la contratación pública porque ya se han repartido el mercado. Todos resultan beneficiados de la contratación pública. ¿Y qué es lo que genera estas conductas? En principio, un perjuicio directamente económico al Estado. El Estado tiene que verse obligado a aceptar los precios que ha fijado este cártel. En segundo lugar, impide el acceso a otros empresarios que sí podrían tener mejor capacidad o incluso mejores valores para la contratación pública. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros actualmente? A raíz de estas contrataciones públicas, donde ha habido una concertación de precios, una fijación de precios, un reparto de mercados, si se quiere decir, han terminado por entregar obras inconclusas, obras subvaluadas y principalmente beneficiados económicamente funcionarios y empresarios, ¿no? Entonces, todas estas conductas, en la aplicación del tipo penal del 384 resulta insuficiente. Y los fiscales terminan dividiendo un solo hecho e imputando diversos tipos penales, lo que están vigentes, ¿no? Cohecho, colusión, lavado de activos principalmente, tratan de buscar una solución para que los hechos no queden impunes. Pero esto lo que hace es justamente que no haya una responsabilidad conjunta de todo un conglomerado de empresarios que se ponen de acuerdo para una contratación. Bien, pero ahora, otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta en estos temas es que estas conductas en realidad están reprimidas en la ley de la materia, la ley de contrataciones públicas. Por ejemplo, si nosotros revisamos la ley 30.225 y su reglamento, como principio de la contratación pública, uno de los principios principales, valga la redundancia, es la libre concurrencia, es decir, que en un proceso de contratación se debería de preferir que los futuros o contratistas u oferentes concurran libremente, ¿no? Concurran libremente y mientras tengan la posibilidad de reunir las condiciones o los requisitos
necesarios para ser oferente, estos tendrían toda la libertad y la oportunidad de vender bienes y servicios al Estado. Frente a ello está el principio de la libre competencia en la contratación pública. Quiere decir ello que, si bien es cierto, el Estado cuando realiza sus actividades comerciales o contractuales para la adquisición de bienes y servicios, conforme a la Constitución, está obligado a realizarlo mediante un proceso definido en la ley. Y este proceso en la ley hace una distinción de lo que es una compra para un particular y lo diferencia obviamente de las compras que realiza el Estado o las contrataciones que realiza el Estado. En principio, cuando el Estado se acerca al mercado a solicitar bienes y servicios, obviamente que no se presenta como un consumidor natural, como podría ser la persona natural, donde recurre a un mercado y tiene la posibilidad de ir a uno u otro oferente. Sin embargo, el Estado no actúa de esa forma. Lo que hace el Estado es determinar un procedimiento a seguir para una contratación pública. Este procedimiento asegura en principio que las personas que van a ofrecer sus servicios de bienes o van a ofertar al Estado tengan la posibilidad de que compitan entre ellos. Es decir, y el Estado va a tener la oportunidad de elegir al que tenga mejor precio, mejores condiciones y obviamente las mejores perspectivas que el Estado tenga para la contratación. Recordemos que la contratación pública, según la ley 30.225, ha tenido todo un desarrollo y una evolución en la normatividad. Actualmente, en la ley y su reglamento han dado mucho énfasis en la eficacia y la eficiencia que tienen que tener los funcionarios públicos al momento de contratación. Pero también, frente a la eficacia, hay que cumplir los principios de libertad de contratación, de libertad de competencia. Lo que se busca es que el Estado pueda contratar con el mejor de los postores, pueda tener una eficiencia en el gasto público. Entonces, esta eficiencia se va a traducir, o se debería de traducir en un beneficio para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, cuando existen estas prácticas que controlan el mercado y no solamente se contentan con controlar el mercado de las contrataciones públicas, sino que además los funcionarios públicos consienten estas conductas y además acoplan a sus planes criminales, el Estado pierde esa finalidad que establece la ley en la búsqueda de la eficiencia, en la búsqueda de los mejores recursos y obviamente todo se va a traducir en un perjuicio para la sociedad. Entonces, vemos que cada vez las contrataciones públicas en cada época se destina mucho más recursos en este tipo de actividades productivas. A diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, hace 20 o 30 años atrás, las contrataciones públicas que no superaban más del 10% del PBI, actualmente hasta ya superan una considerable montos de inversión que tiene que realizar que tiene a disposición el Estado para realizar este tipo de contrataciones. Es por eso que en realidad a nivel internacional ya existe una preocupación por contrarrestar estas prácticas anticompetitivas en la contratación pública. En realidad,
ya la misma represión de los cárteles tiene una larga data, principalmente en Estados Unidos, a partir de 1890 con la ley, con la Sherman Act, pero a nivel internacional ha habido una diferenciación de tratamiento. Mientras algunos consideran como suficiente las represiones administrativas, y hay algunos países que recientemente, por ejemplo, Brasil, Colombia, Chile, en este hemisferio sur de América, ya han implementado o han modificado sus códigos penales para reprimir las conductas anticompetitivas justamente en las contrataciones públicas. En nuestra legislación nacional, en cambio, todavía estamos en una represión administrativa. Si bien es cierto, esta represión era de carácter penal en el 91 hasta el 98. Sin embargo, hemos visto que es insuficiente. Es insuficiente y no solamente porque las sanciones son irrisorias, sino que además estos cárteles de las contrataciones públicas contemplan la posibilidad de sanción en sus propias conductas. Por ejemplo, el Indecopi tiene una forma de sancionar que es la multa. Sin embargo, los montos de las contrataciones públicas superan obviamente millones y millones. Por ejemplo, el caso de la Club de la Construcción, que se está determinando en un espacio de tiempo desde el 2004 hasta el 2011, largamente ha superado todo un récord de gasto millonarios al Estado. Pero Indecopi en febrero de este año, del 2020, ha anunciado que iba a realizar o iba a aperturar un procedimiento sancionador por prácticas competitivas, anticompetitivas al Club de la Construcción. Pero esto incluso demuestra que efectivamente esa raíz de esta investigación fiscal, de este escándalo del lavallato, que recién se toma en conocimiento y recién la entidad administrativa empieza a investigar. Esto quiere decir pues que no existe una adecuada represión o prevención de estas conductas. Incluso, como también me refería hace un momento, las empresas que participan de estos cárteles ya contemplan en sí mismos la posibilidad de sancionar. ¿Y qué es lo que dicen entre ellos? ¿No? Obviamente, si este contrato, por ejemplo, esta obra pública estaba valorizada en 300 millones y nuestra ganancia superan los 40 o 50 millones porque hemos fijado y nos hemos repartido el mercado, Indecopi a lo mucho que te va a sancionar es con hasta 100 UITs, ¿cierto? Entonces, las multas incluso ya están contempladas en su conducta anticompetitiva. Entonces, las empresas hacen un balance de costo-beneficio y obviamente una multa como una sanción no resulta un incentivo para evitar estas conductas. Porque obviamente los particulares no van a ser sancionados. Si es que podrían serlo sancionados, de igual forma, tienen unas multas que en realidad, a diferencia de lo que obtienen en las contrataciones públicas, es un saludo a la bandera, ¿cierto? Pero no se trata acá de que busquemos o utilicemos al derecho penal para reprimir conductas porque no resulta beneficioso, sino más bien determinar qué bienes jurídicos se estarían afectando o si estos bienes jurídicos efectivamente deberían ser materia de protección penal.
En principio, estamos aquí ante dos sistemas. Un sistema de la libre competencia, la competencia entendida entonces como bien jurídico, donde el Estado determina un sistema donde las personas o los empresarios participan y no se les restringe ninguna actividad, salvo que no puedan realizar conductas colusorias para afectar justamente esta libre competencia. De otro lado está la contratación pública también como un bien jurídico protegido. Entonces, aquí reside un fundamento para poder reprimir penalmente a estas prácticas colusorias, no solamente porque tienen un alcance patrimonial, sino más bien porque determina normativamente la necesidad de protección del Estado en su economía. Obviamente que también es importante señalar que muchos que se van oponiendo a la represión de estas conductas a nivel penal, señalan pues que aquí no se estaría afectando el principio de lesividad porque en un acuerdo colusorio, obviamente, lo que se protege, si bien es cierto, es la competencia. Sin embargo, en muchos casos no se podría determinar cuál ha sido la afectación concreta al Estado. Sin embargo, la afectación concreta al Estado ha sido identificado por organismos internacionales como la OCDE. La OCDE ha identificado cuánto es el sobreprecio que tiene que pagar el Estado frente a estas conductas anticompetitivas. Por lo tanto, no solamente estamos aquí en un problema de identificación de conductas, sino también en un resultado. Obviamente que tenemos delitos parecidos que podrían aplicarse, como es el caso de la colusión, pero el delito de colusión es un delito de infracción de deber, que está dirigido al funcionario, pero no a la actividad empresarial. Y además, por ahí alguien podría decir, bueno, pero si el delito de colusión también se sanciona al interesado, y es común que al interesado se le impute la comisión de partícipe. Pero el problema es que la jurisprudencia nacional, el tipo penal, consideran al interesado como la persona o el empresario que firma el contrato, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las personas que no han firmado ningún tipo de contrato? Porque justamente es parte de ese acuerdo colusorio. Obviamente nunca van a aparecer en ningún contrato, en el expediente de contratación, pero en una determinada investigación sí se podría identificar quiénes han sido las personas que han estado detrás de esa contratación. Y obviamente entonces caemos en el vacío y la impunidad de las prácticas anticompetitivas y quedamos en una conducta de que aquí no pasó nada. Bueno, incluso a nivel de Indecopi, a nivel de la normatividad de la competencia, existen procedimientos parecidos a una especie de colaboración eficaz que se llaman programas de clemencia, en donde los programas de clemencia permiten al empresario que se ha coludido para fijar precio, que se ha concertado o que participa en el cártel, para reconocer su responsabilidad y obviamente es un excluyente de responsabilidad administrativa. Lo que ello no pasaría en el ámbito penal porque habría un injusto y una culpabilidad que sí requeriría de una sanción penal a los mismos infractores. Bien, eso es a grandes rasgos lo que podríamos hablar de cárteles en la construcción. O en cárteles en la contratación pública. ¿Me escucha, doctor Gino?
Sí, Tenemos hace rato unos desperfectos de audio, ya lo hemos superado felizmente, pero de todas maneras eh, queríamos estar seguros de que usted nos escucha correctamente. ¿Es así, verdad? sí, sí, Ah, perfecto. correcto, doctor. Bueno, la pregunta que cae de Maduro, digamos, en este análisis es ¿por qué emplear el término de cárteles? Es un tema interesante porque más allá de la terminología, de hecho, que también, digamos, tendría un trasfondo, ¿no? Por lo menos en el punto de vista, en el plano económico, la palabra cártel, en un sentido lato, se entiende como aquel grupo de personas naturales o jurídicas, estamos hablando de empresas, se juntan, digamos, con una finalidad única, ¿no? Que es el tema de reducir o eliminar incluso la competencia. Desde su punto de vista, ¿por qué aplicar el término de cárteles, ¿no? Que mucho también se habló, se habla, se comenta en otros delitos como el de tráfico ilícito de drogas, donde ya se habla de organizaciones. Claro. ¿Explicar un poco, por favor? Bien, obviamente, efectivamente tienes mucha razón. El término cárteles siempre se ha empleado para referirnos a las conductas de tráfico de droga, ¿no? Por ejemplo, los cárteles de Sinaloa, de Tijuana, qué sé yo. Pero ese es un concepto en realidad informal, eh, pero no es un concepto especial. Si nosotros queremos relacionar o darle un contenido a partir de una acepción económica de cártel, lo que nos vamos a referir es efectivamente a esta posición que tienen los empresarios frente al mercado. Los empresarios tienen la libertad de contratación que está reconocida en diversas constituciones, pero también tienen la obligación de cumplir las reglas del mercado. Y estas reglas del mercado, sobre todo, es la de la eliminación del monopolio. Cuando estas empresas buscan controlar el mercado con restringiendo la libertad de la libre competencia o la libre competencia en su magnitud, es donde nosotros podemos llamar cárteles, pero dándole un sentido económico. Pero hay que diferenciar entonces que existen diversas conductas que se pueden adecuar al, al concepto cártel a partir de la ley de la competencia o derecho de la competencia en todo su nivel. Y si nosotros nos remitimos a la ley de libre competencia, nosotros vamos a encontrar una definición de conductas anticompetitivas. Hay dos tipos de conductas anticompetitivas, las colusiones horizontales y las colusiones verticales. Las colusiones horizontales está referida a grupos de empresarios que tienen posibilidad de competir entre ellos, porque se dedican al mismo nivel de producción o nivel de distribución o, en todo caso, en el mismo nivel de la escala productiva económica. Y existen los colusiones verticales cuando las empresas se conciertan o coluden entre ellas para competir en un mercado, pero en diversas escalas. Por ejemplo, el que fija el precio de las materias primas, el que fija el precio de costo o el que fija el precio de costo final. Entonces, lo que se reprime en realidad son estas ambas conductas, pero lo que tiene mayor afectación económica son las formas de carteles o colusiones horizontales. Así que es por ello que para identificar a qué nos estamos refiriendo con el término cárteles, es justamente a las colusiones horizontales. Pero estas colusiones horizontales se presentan en diversos aspectos del mercado. Pero un mercado principal
en un país también son las contrataciones públicas. Y estas colusiones o cárteles en las contrataciones públicas en realidad han recibido un nombre específico que se llama bid rigging. Pero, bueno, nosotros tenemos que utilizar un término más, obviamente, que podamos entender en nuestro lenguaje, que es el español, y yo considero que es más propicio hablar de cárteles que bid rigging o colusión horizontal. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Me escucha, doctor? Ahora sí me escucha. Sí, perfectamente. Sí, le decía de que justamente en este aspecto de los temas que usted ha venido abordando, nos referimos concretamente al tema que, como usted lo ha ejemplificado, por ejemplo, el tema de los empresarios, las grandes y también medianas empresas, que de alguna u otra manera llegan a coludirse con algún funcionario o funcionarios públicos, concretamente en nuestro país, para defraudar al Estado. Y ahora usted ha tocado un tema muy interesante de cómo esto tendría un impacto también en el tema de la libre competencia, teniéndose en cuenta como un bien jurídico. Según su apreciación, hablando, pasando un poco ya al tema de la punibilidad, estas conductas, digamos, que defraudan al Estado, ¿de qué manera podrían ser reprimidas bajo su criterio, su punto de vista? ¿Sería únicamente a través del delito, los delitos de colusión o los delitos contra la administración pública, o usted plantearía algún otro también de ley referenda? Bueno, en realidad lo que yo planteo es una modificación al Código Penal, pero relacionado, ubicado estas conductas en los delitos económicos que protegen la libre competencia. Eh, es que en realidad, si es que entendemos estas conductas desde un enfoque económico, podemos entender efectivamente que lo que se está afectando aquí es más la libertad de competencia que propiamente un delito de corrupción de funcionarios. En mi concepción, en realidad, el delito de colusión de funcionarios debería de modificarse y de repente teniendo una figura mucho más concreta o más clara. Por ejemplo, el problema es cuando nosotros tratamos al delito de corrupción de funcionarios y la conducta que se sanciona es la concertación, pero es un delito, se entiende, la jurisprudencia ha entendido que es un delito de trascendencia interna, porque esta concertación no solamente se, se consuma con el mero acuerdo entre funcionario e interesado, sino cuando estas personas pretenden defraudar al Estado. Y esa defraudación en realidad es una defraudación económica. A veces la jurisprudencia, en mi concepción, todos han, la jurisprudencia que he revisado siempre es que niegan que en el delito de colusión se proteja el patrimonio únicamente del Estado. Y señalan, bueno, no solamente se protege al patrimonio del Estado, sino el deber del funcionario. Pero vuelvan a caer, ¿pero qué deber? Al deber que tiene que vigilar el patrimonio del Estado en la contratación. Porque obviamente no existe un deber en una contratación pública del Estado simplemente per se o simplemente de evitar cualquier tipo de acuerdo, sino efectivamente los funcionarios tienen que proteger el patrimonio del Estado. Pero esa es una concepción que en realidad marcaría considerar al delito de colusión como un delito económico. Porque si, ¿cómo defraudarías al Estado? Defraudarías al Estado porque fijaste precios, ¿no? Porque elevaste los precios
pero es una conducta que sanciona de una forma singular. En cambio, o individual, funcionario y, e interesado. Pero en estas conductas anticompetitivas, si hay una represión penal, serían delitos de participación necesaria, pero participación necesaria por particulares, donde no interviene el funcionario, ¿no? Entonces, tendríamos que ver una diferenciación. Por un lado, las conductas que afectan la libre competencia en la contratación pública, como estaba fijado antes en el 241, en el inciso 3, y diferenciar las conductas donde participa ya el funcionario coludiéndose con un interesado, ¿no? Eso yo creo que sería una solución, y modificar el Código Penal o de repente regresar a la tipificación anterior, con algunas variantes que serían de mejor redacción cuando se considere, por ejemplo, el ámbito de aplicación de la contratación pública, entendiéndose, por ejemplo, la adquisición de bienes y servicios, subastas u otro tipo de contratación pública donde necesariamente tenga que haber una participación de varios empresarios y que tienen el deber de competir entre ellos para que el Estado pueda eh, tener mejor resultado en la eficiencia del gasto público, ¿no? Ok, muchas gracias, profesor Gino. Hay una pregunta que nos hacen a través de las redes sociales y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo responde el empresario que pertenece a un cártel y se colude horizontalmente con una entidad empresarial? ¿Serían coautores, cómplices o la conducta sería típica por un delito de colusión o negociación incompatible? Bien, en el supuesto que estaría, bueno, esta conducta salarial no está penada por sí como delito, sino que esto es una propuesta de ley ferenda, efectivamente. Pero el problema es cómo responderían. No, primero tendríamos que determinar cómo es la imputación en estas conductas. La imputación, obviamente, tendría que ser a título de autor, porque los, los empresarios en realidad lo que hacen es, bueno, lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta dos aspectos, ¿no? O sea, primero debemos de, identificar quién es la persona que está realizando la conducta. No es la propuesta no es que se sancione a la empresa, como organización, sino al empresario o la persona que busca eh, o que participa en los acuerdos, los que aplican los acuerdos, los que ponen en marcha los acuerdos. Entonces, obviamente que las empresas van a resultar beneficiadas, pero como en todos delitos donde participa o resulta beneficiada una empresa, se tiende a imputar al empresario y no a la entidad empresa, ¿no? Porque recordemos nosotros que nuestra ley de responsabilidad de personas jurídicas no está previsto para este tipo de conductas, sino para otras, que en realidad podría mejorarse la legislación. Sin embargo, hay una tendencia actual de evitar que la responsabilidad penal de personas jurídicas sea aplicable, ¿no? Incluso ya hay un gran desarrollo de los programas de cumplimiento que evitan este tipo de sanciones a las personas jurídicas. Muchas gracias, doctor Gino, por resolver la consulta. Hay una pregunta que también resulta interesante respecto a lo que usted viene comentando, y me refiero concretamente al hecho de que, según su criterio, y ya que esto es una propuesta de ley referenda, ¿considera necesaria la punición desde el plano penal, desde el punto de vista penal,
para la afectación del bien jurídico, en este caso libre competencia, ¿cuál sería el argumento para sancionar penalmente y no únicamente en el ámbito administrativo como usted lo ha señalado? Bien, en principio, la libre competencia, como bien jurídico, está reconocida en diversas legislaciones y en diversos ordenamientos internacionales se considera a la libre competencia como un bien de tutela penal. En nuestro país, la libre competencia también en sí está protegido. Por ejemplo, con las conductas de sobornos en las contrataciones, pero no hay que confundir aquí libre competencia con monopolio. O sea, no es que se esté tratando de punir el monopolio, sino conductas que afectan la libre competencia. O sea, la libre competencia, como bien jurídico, obviamente puede ser protegida a nivel administrativo, como lo es con la ley de represión de las conductas anticompetitivas, pero también existen conductas que deberían ser reprochables, porque van a afectar ese marco normativo de la competencia, que tiene contenido en realidad constitucional. Así que lo que nosotros debemos de recurrir es a los conceptos del derecho penal económico, donde la libre competencia no solamente se sanciona porque es un elemento de la economía del Estado, sino que más bien sirve como un instrumento de desarrollo de la economía de todo, en su conjunto, ¿no? De toda una nación. Por eso hay que, creo que sí resulta legítimo partir de una protección de la libre competencia a nivel penal para este tipo de conductas. Bien, doctor Gino Delso, muchas gracias. También aquí cabe la pregunta, ya que, como usted señala, al hablar de proteger la libre competencia y tratar de sancionar las conductas, los comportamientos en el ámbito económico, desde su posición considera que debería sancionarse también penalmente a las empresas directamente, o sea, hablar de una responsabilidad penal de las personas jurídicas, o solamente se limitaría a los funcionarios, digamos, a las personas físicas que la dirigen. Eh, yo creo que lo ideal es sancionar en realidad a las personas jurídicas si es que tenemos los fundamentos necesarios y los fundamentos necesarios nos lo va a dar la ley. Actualmente la ley de responsabilidad administrativa en realidad está circunscrita simplemente a determinadas conductas, por ejemplo el soborno internacional. Pero como decía hace un momento, en vez de buscar una expansión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la tendencia actual y en el derecho penal económico es más bien evitar. O sea, hay una tendencia de evitar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas sea aplicable ya a otro tipo de delitos, ¿no? Entonces, nosotros recordamos que tenemos también eh, una parte del Código Penal que sanciona o determina las responsabilidades administrativas, el artículo 105, que bien podría utilizarse también para estos casos, ¿no? Claro que sí. Doctor, finalmente, ¿cuál sería, digamos, su recomendación para aquellas empresas, pequeñas o grandes, digamos, que a modo de prevención del derecho penal quisieran informarse un poco más sobre los alcances de estos actos, podríamos llamarlos irregulares, ¿no? ¿Dónde es que podrían informarse un poco más? Hablo desde el punto de vista del marco legislativo, de repente deberían tener un área implementada, ¿no? De cumplimiento, como usted señaló. ¿Cuál sería su propuesta a efectos de prevención del delito? Bueno, en realidad
existen varios instrumentos de prevención que podrían utilizar las personas jurídicas o las empresas. Actualmente existen programas de cumplimiento que incluso contemplan la evitación de riesgos de infracciones administrativas. Si actualmente estas conductas todavía están como sancionadas administrativamente, los programas de cumplimiento bien se pueden aplicar en este ámbito. Pero también hay que tener en cuenta que ya a nivel internacional existe una tendencia por criminalizar esta conducta. Y incluso en el Congreso anterior ya existía un proyecto para sancionar en su conjunto todas las colusiones horizontales. Y el INDECOPI también emitió un informe a favor para poder sancionar estas conductas penalmente. Sin embargo, al que le corresponde la prevención, en realidad, al fin y al cabo, son a las entidades del Estado. La recomendación debe ir más a los funcionarios que cumplen el papel en las contrataciones, como por ejemplo estas conductas que están determinados en sí mismos en la legislación, porque la ley de contrataciones del Estado busca evitar las prácticas anticompetitivas en una contratación pública y obliga a los funcionarios a denunciar, obligan a identificar o a detectar. Incluso la Dirección de Defensa de la Competencia de Indecopi ha elaborado una guía para detectar los cárteles en las contrataciones públicas. Entonces, también existe normatividad administrativa que orientan a los ciudadanos, orientan a los empresarios y también a los funcionarios qué es lo que no deberían de realizar o qué conductas se encuentran prohibidas en realidad y sancionadas, al menos actualmente administrativamente. Pero como vemos que las sanciones administrativas no son suficientes, yo creo que en un futuro sí va a haber una necesidad de debatir, quizás por este tema de la pandemia actualmente, ha habido un desfase en estos temas que ya se estaban discutiendo. En realidad, a propósito del Club de la Construcción, había varias iniciativas legislativas que pretendían reformar el Código Penal, el delito de colusión, y además también regresar a la sanción de estas conductas. Doctor, muchas gracias por su participación en esta entrevista de Hace el Derecho Fácil. El tema de hoy ha sido los cárteles en las contrataciones públicas, un tema muy interesante de todas maneras, teniendo en cuenta el contexto actual de nuestro país y como bien señala ya una tendencia que en los últimos años se ha estado discutiendo fuertemente a nivel legislativo. Sus palabras finales, doctor, antes de dar por concluida la entrevista. Le agradecemos de todas maneras por la aceptación de esta entrevista. Bueno, más bien, de todas maneras, nuevamente mi agradecimiento a ustedes, al Centro Internacional de Estudios Jurídicos, al Estudio Jurídico ZH Consultores. Y bueno, me gustaría que en sí no nos olvidemos de nuestra realidad que venimos atravesando siempre como ciudadanos y nos vemos enfrentados o de repente frustrados en nuestras expectativas cuando vemos obras de construcción paralizadas u obras sobrevaluadas donde son aprovechados por un grupo de empresarios y que esto en realidad amerita una reflexión. A ver, no es que se pretenda imponer el derecho penal frente a sanciones administrativas. En todo caso, el problema es saber cómo evitamos estas conductas. O es necesario recurrir al derecho penal definitivamente o mejoramos la legislación administrativa. Eso es parte del debate, ¿no? Y yo invito a reflexionar sobre estos temas que obviamente
pasado las coyunturas de la pandemia, vamos a tener que regresar a lo que estábamos teniendo pendiente hace unos meses atrás, los problemas de corrupción de funcionarios, incluso por este tema de la pandemia, la corrupción obviamente no ha parado y se han visto, por ejemplo, la necesidad de debatir las conductas de especulación, las conductas de fijación de precios, esta conducta de apacarar, ¿no? Los bienes. Entonces, existen siempre en el derecho cuestiones que resulta importante debatir porque es parte de nuestra realidad y los problemas que siempre tenemos, ¿no? Como país. Gracias, muchas gracias por su atención. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Han sido las palabras del doctor Gino del Solivias. Él es doctor en Derecho y también miembro del Poder Judicial, y desde su óptica ha aportado el día de hoy con ideas muy interesantes sobre el tema de los cárteles en las contrataciones públicas. De todas maneras, recordamos a todos los oyentes y al público que ha visto esta transmisión que pueden hacer sus preguntas a través de las redes sociales. El doctor Gino va a estar gustoso e encantado también de poder absolver sus dudas. Conmigo ha sido todo por el día de hoy. Agradezco a todos los oyentes, las personas que se han dado cita, también al doctor Gino Delso, y nos vemos pronto en una nueva sesión de Haz el Derecho Fácil. Hasta la próxima. Muchas gracias.